En este módulo vamos a hablar de uno de los sistemas de seguridad más conocidos y utilizados en los vehículos, la alarma. A diferencia de los dispositivos mecánicos, que cumplen una función de bloqueo físico, la alarma forma parte de la seguridad electrónica del vehículo. Su objetivo principal es detectar una intrusión y generar una reacción inmediata ante una situación de riesgo. Esa respuesta puede ser sonora, lumínica o, en los sistemas más modernos, una notificación directa al teléfono celular del propietario. Pero es importante entender algo: no todas las alarmas protegen de la misma manera, ni ofrecen el mismo nivel de seguridad. Todo depende del tipo de sistema, de la instalación y también del entorno donde el vehículo queda estacionado. Por eso, a lo largo de este módulo vas a aprender cómo funciona una alarma por dentro, qué sensores utiliza, cuáles son los errores más comunes de instalación que la vuelven vulnerable, y sobre todo, qué nivel de protección real puedes esperar en distintos escenarios. El objetivo no es solo informarte, sino ayudarte a tomar mejores decisiones para proteger tu vehículo. Una alarma, por sí sola, no impide que un vehículo sea robado. Su verdadera función es detectar una intrusión, generar una reacción inmediata, aumentar el nivel de estrés del ladrón y reducir al máximo el tiempo disponible para concretar el robo. Por eso, su función principal puede resumirse en 3 acciones clave: disuadir, alertar y ganar tiempo. El concepto más importante que tenés que entender es este: la alarma no busca impedir el robo, sino interrumpir el proceso del robo. Primero, hablemos del tipo de alarma más clásico, la alarma sonora. Este sistema funciona activando una sirena potente y el parpadeo de las luces del vehículo cada vez que detecta una intrusión. Su función principal es llamar la atención de las personas que están cerca. En zonas transitadas, donde hay movimiento de gente, vecinos o comercios, este tipo de alarma puede resultar muy efectiva, ya que aumenta las probabilidades de que alguien mire, se acerque o intervenga. Pero cuando el vehículo está en una zona solitaria, o en lugares donde las personas ya están acostumbradas al sonido de las sirenas, su efectividad baja considerablemente. El ladrón profesional lo sabe: si el ruido no genera reacción, el robo continúa. Ahora pasamos a un tipo de alarma que va un paso más allá, las que, además de sonar, envían una notificación directa al celular del dueño del vehículo. Esto puede hacerse a través de una aplicación o mediante mensajes SMS, según el modelo del sistema. La gran ventaja de estas alarmas es que permiten actuar a distancia. Estés donde estés, el teléfono te avisa en tiempo real que algo está ocurriendo. Eso te da margen para llamar a un vecino, a un familiar, activar otra medida de seguridad o incluso avisar a la policía. Pero también es importante entender sus límites. Este sistema depende de que haya buena señal en el lugar donde está el vehículo y de que la notificación llegue correctamente. En algunos modelos, además, queda registrado un historial de eventos, lo que permite analizar cuándo y cuántas veces se activó la alarma. Según la clasificación teórica, podemos encontrar 3 grandes tipos de alarmas. Por un lado, están las alarmas electrónicas, que son las más comunes. Funcionan mediante sensores y control remoto, y están integradas al sistema eléctrico del vehículo. Luego encontramos las alarmas con GPS, que además de alertar, permiten localizar el vehículo en caso de robo. Y por último, las alarmas portátiles, que son dispositivos externos que simulan una alarma, pero sin una integración total con los sistemas eléctricos del auto. Ahora bien, en la práctica, hoy predominan claramente las alarmas electrónicas con módulos de comunicación, que combinan detección, aviso inmediato y, en muchos casos, control a distancia. Entonces, llegamos a la gran pregunta: ¿qué alarma conviene elegir? Y la respuesta es simple, pero clave: depende del uso y del entorno. Si tu vehículo suele estar en zonas transitadas, y lo que buscas es una disuasión inmediata, una alarma sonora puede ser suficiente para ahuyentar un intento de robo. Pero si necesitas saber al instante que algo está pasando, incluso cuando estás lejos, la alarma con aviso al celular es claramente la mejor opción. Ahora bien, la combinación de ambas suele ser la solución más completa: sonido local para disuadir y alertar, y notificación remota para poder actuar. Porque, cuando se trata de seguridad, no se trata solo de tener una alarma, sino de tener la alarma adecuada para tu realidad. Una alarma está compuesta por varias partes que trabajan en conjunto para proteger el vehículo. El primer componente es la unidad de control, que funciona como el cerebro del sistema. Es la que recibe todas las señales de los sensores y decide cuándo activar la sirena. Además, permite configurar la sensibilidad, los tiempos de respuesta y las distintas zonas de protección. La sirena es el elemento sonoro de la alarma. Su efectividad depende en gran parte de dónde esté instalada, del volumen real que tenga y de si está correctamente protegida del agua y del acceso directo del ladrón. Los sensores son los sentidos del sistema. Son los encargados de detectar aperturas, golpes, movimientos o cambios dentro del habitáculo, según el tipo de sensor instalado. Más adelante vamos a ver cada uno en detalle. El control remoto y la aplicación móvil son las herramientas que te permiten interactuar con la alarma.
En el caso de las apps, además, es posible recibir avisos a distancia y acceder a un historial de eventos. Algunas alarmas también incorporan un relé de corte. Este puede servir no solo para activar o desactivar la sirena, sino también para bloquear sistemas clave del vehículo, como el encendido o la bomba de combustible. Esto dificulta que el auto pueda ponerse en marcha durante un intento de robo. Y por último, pero no menos importante, está el cableado. Una instalación correcta es fundamental para evitar fallas, falsos contactos y, sobre todo, puntos vulnerables que puedan ser aprovechados durante un robo. Si observamos un esquema completo de una alarma instalada, es fácil notar que el sistema incluye una cantidad importante de cableado. Por eso, la instalación siempre debe estar a cargo de una persona capacitada. Un instalador con conocimientos técnicos sabe cómo ocultar correctamente los componentes, cómo proteger el cableado y cómo calibrar los sensores para que la alarma no quede vulnerable. Para evitar ataques y maximizar la efectividad del sistema, existen buenas prácticas que siempre deben respetarse. Por ejemplo, no conviene instalar la sirena cerca del capó sin protección, evitar que queden cables a la vista en los pasarruedas, proteger el cableado crítico con corrugado grueso, asegurar la unidad central en un lugar realmente oculto y ajustar correctamente la sensibilidad de los sensores. También es fundamental evitar interferencias eléctricas, no compartir masas con las luces direccionales y no alimentar la alarma desde cables delgados. Incluso el tiempo y el ciclo de la sirena influyen en la efectividad. Ciclos cortos y repetidos suelen llamar más la atención que una sirena larga y constante, que con el tiempo termina siendo ignorada. Los sensores son los responsables de detectar lo que sucede alrededor del vehículo. Son, literalmente, los sentidos del sistema de alarma. Gracias a ellos, la alarma puede saber si alguien abrió una puerta, movió el vehículo, golpeó la carrocería o incluso si hubo movimiento dentro del habitáculo. Existen distintos tipos de sensores, y cada uno cumple una función específica. En este módulo vamos a verlos uno por uno, empezando por los más básicos. Los sensores de apertura son los más básicos del sistema, pero también algunos de los más confiables. Su función es detectar cuando se abre una puerta, el baúl o el capó del vehículo mientras la alarma está activada. Generalmente funcionan mediante interruptores magnéticos o sensores de presión que se activan de forma inmediata al producirse una apertura. Gracias a su simplicidad, tienen una muy baja tasa de falsos disparos y una alta confiabilidad en condiciones normales de uso. Sin embargo, también tienen una limitación importante. Si un ladrón rompe un vidrio sin abrir ninguna puerta, este tipo de sensor no llega a activarse. Los sensores interiores, como los sensores de ultrasonido, se encargan de detectar movimientos dentro del habitáculo del vehículo mediante ondas sonoras. Esto significa que, aunque no se abra ninguna puerta, si alguien rompe un vidrio e ingresa al interior, la alarma se activa de inmediato. Esta característica los vuelve especialmente útiles para evitar robos silenciosos, donde el ladrón intenta entrar sin forzar cerraduras. Sin embargo, también tienen algunas limitaciones. Pueden generar falsas alarmas por la presencia de insectos, movimientos de objetos sueltos dentro del vehículo o cambios bruscos de presión y temperatura. Por eso, este tipo de sensores requiere una calibración muy precisa para que sea efectivo sin volverse molesto. Los sensores de microondas, también conocidos como sensores de radar interno, son todavía más sensibles que los sensores de ultrasonido. A diferencia de otros sistemas, estos sensores pueden detectar movimiento incluso a través de los vidrios del vehículo. Esto les permite anticiparse a muchas situaciones, ya que pueden activarse incluso antes de que el intruso llegue a ingresar completamente al habitáculo. Funcionan muy bien cuando están correctamente instalados y calibrados, ofreciendo un nivel de detección muy alto. Sin embargo, si la calibración no es precisa, pueden generar una gran cantidad de falsas alarmas, lo que termina siendo tan molesto como peligroso, porque hace que el sistema pierda credibilidad. Los sensores de impacto, también conocidos como sensores de shock, se encargan de detectar golpes y vibraciones en la estructura del vehículo. Son fundamentales para identificar intentos de forzar cerraduras, golpes sobre la carrocería o la ruptura de un vidrio antes de que el ladrón logre ingresar al interior. Esto permite que la alarma se active incluso antes de que el robo se concrete, ganando tiempo y aumentando el poder disuasivo del sistema. Sin embargo, estos sensores deben estar muy bien configurados. Si la sensibilidad es demasiado alta, pueden activarse por el paso de motos, camiones pesados o incluso por ráfagas de viento fuerte, generando falsas alarmas. Por eso, una correcta calibración es clave para lograr un equilibrio entre sensibilidad y confiabilidad. El sensor de inclinación es el encargado de detectar cuando el vehículo es levantado o inclinado de forma anormal. Por ejemplo, cuando se intenta cargar el auto con una grúa, un remolque, o cuando se utiliza un crique para robar ruedas. Este tipo de sensor es fundamental para detectar robos que no implican romper vidrios ni forzar puertas, sino directamente llevarse el vehículo. En ese sentido, es una de las pocas defensas reales frente al robo por remolque. Su principal limitación es que solo actúa cuando hay una elevación o inclinación del vehículo. Si el robo no implica ese movimiento, este sensor no entra en acción.
Cuando hablamos del comportamiento del ladrón, es importante entender que no todos actúan de la misma manera. En el caso de un ladrón sin experiencia, lo más común es que huya apenas escucha la sirena. El impacto del ruido genera urgencia, miedo y la sensación inmediata de estar siendo observado. Pero un ladrón profesional actúa de otra forma. Evalúa el entorno, observa si hay gente, si es de noche, si hay movimiento en la zona y, sobre todo, si el sonido de la alarma realmente genera alguna reacción. Si se encuentra en una zona vacía o en un lugar donde nadie presta atención a las sirenas, simplemente actúa rápido y continúa con el robo. Por eso es tan importante entender que la alarma es un sistema disuasivo, y que su efectividad depende en gran medida del entorno donde está el vehículo. Cuando el robo incluye el uso de tecnología, el escenario cambia completamente. Aparecen técnicas como el jamming de radiofrecuencia, el relay attack o el sniffing de llaves keyless. En este módulo vamos a enfocarnos únicamente en el jamming de RF, porque es la técnica que afecta de manera directa al funcionamiento de las alarmas. El ataque conocido como jamming de radiofrecuencia, o jamming de RF, se basa en el uso de un dispositivo que emite una señal en la misma frecuencia que el control remoto de la alarma. Cuando el dueño del vehículo intenta cerrar el auto con el control, la señal del control y la señal del llame se superponen. Como resultado, la orden de cierre nunca llega correctamente al vehículo. El problema es que el usuario cree que cerró el auto y activó la alarma, cuando en realidad el vehículo queda abierto y sin ningún tipo de protección. Este mismo principio también puede utilizarse para interferir sensores inalámbricos. Es un ataque simple, silencioso y muy efectivo, especialmente en vehículos que dependen exclusivamente del cierre por control remoto para activar la alarma. En este punto, el escenario cambia por completo. Las alarmas que se controlan mediante una aplicación móvil, o que envían avisos remotos por Internet, no son vulnerables al ataque de jamming de RF en el momento de la activación. Esto se debe a que la comunicación ya no depende de una señal de corto alcance, como la del control remoto, sino de la red de datos o de la red celular. Este tipo de alarmas ofrece ventajas muy importantes: avisos instantáneos en el teléfono, registro de eventos, control a distancia y, en muchos casos, localización del vehículo. Además, los ataques más comunes, como el jamming, el relay attack o el sniffing de llaves, no afectan directamente a este tipo de sistemas. ¿Existen vulnerabilidades? Sí, como en cualquier sistema conectado a Internet. Pero requieren un nivel técnico muy superior y no están al alcance del perfil del ladrón común. La principal desventaja de este tipo de alarmas es su dependencia de la señal móvil. Si no hay cobertura en el lugar donde está el vehículo, no hay notificación. Cuando se compra una alarma, el fabricante suele incluir un diagrama de instalación como el que estamos viendo en pantalla. A simple vista, el esquema parece claro, ordenado, directo y hasta fácil de seguir. Y eso genera en muchas personas una sensación muy común: esto lo puedo instalar yo mismo, sin problemas. Pero acá aparece una diferencia clave entre lo teórico y lo real. La simplicidad aparente esconde riesgos reales, porque una cosa es conectar cables según un dibujo, y otra muy distinta es saber dónde ocultarlos, cómo protegerlos, cómo evitar interferencias eléctricas y cómo lograr que el sistema no quede expuesto a sabotajes. Una mala instalación no solo reduce la efectividad de la alarma, sino que muchas veces la vuelve predecible, y por lo tanto, vulnerable. En la práctica, este tipo de diagramas implica conexiones a positivos permanentes, negativos de puertas, sistema de encendido, integración con luces, cerraduras, sirena y distintos módulos electrónicos. Todo ese entramado eléctrico hace que un error mínimo, en polaridad, aislamiento, fusión de circuitos o consumo eléctrico, pueda generar consecuencias muy serias. Entre los problemas más frecuentes aparecen los cortocircuitos, las descargas inesperadas de batería, los daños en módulos electrónicos y las fallas intermitentes que son muy difíciles de diagnosticar. Pero hay un riesgo todavía más grave. Una mala instalación también puede generar vulnerabilidades fáciles de explotar por un ladrón. Cables mal protegidos, puntos evidentes de conexión o cortes mal disimulados pueden convertir una alarma en un sistema predecible y, por lo tanto, vulnerable. Por todo esto, aunque el diagrama de instalación pueda parecer sencillo, la instalación real está lejos de serlo. La conclusión es clara: la colocación de una alarma siempre debe ser realizada por un electricista automotriz capacitado. Y no solo por una cuestión de funcionamiento, sino por algo mucho más importante: la seguridad del vehículo y la integridad de todo su sistema eléctrico. Una alarma bien instalada protege. Una alarma mal instalada, en cambio, puede fallar cuando más se la necesita, o incluso generar nuevos problemas. En Internet es muy fácil encontrar guías paso a paso para instalar una alarma, como la que estamos viendo en pantalla, publicada en el sitio WikiHow. Este tipo de material es muy útil desde el punto de vista informativo, porque explica de forma pedagógica el proceso y muestra imágenes claras de cada etapa. En la descripción de este video vas a encontrar el enlace directo a esa guía,
para que puedas verla completa si te interesa entender cómo funciona una instalación a nivel general. Pero es importante dejar algo muy claro: entender cómo se instala una alarma no es lo mismo que estar capacitado para instalarla correctamente. La información sirve para comprender el sistema. La instalación real, como ya vimos, debe estar en manos de un profesional. Las alarmas ofrecen ventajas muy importantes en la protección del vehículo. Disuaden, detectan de forma temprana y, en muchos casos, permiten alertar al usuario en tiempo real a través del celular. Además, son accesibles para la mayoría de las personas y complementan muy bien a los dispositivos mecánicos de seguridad, pero también es fundamental entender sus limitaciones. Las falsas alarmas, la dependencia de la cobertura en los sistemas con aviso remoto, el mantenimiento y una correcta configuración son factores que influyen directamente en su efectividad. Sobre todo, hay algo que nunca hay que perder de vista: las alarmas no son infalibles, por eso, nunca deben ser la única medida de seguridad, sino parte de un sistema de protección más completo. Ahora te propongo una actividad práctica para aplicar todo lo que vimos en este módulo. Revisa un vehículo que tenga alarma sonora e identifica qué tipo de sensores posee. Verifica si el sistema genera falsas alertas o si su activación es realmente confiable en el uso diario. Analiza también si cuenta con algún método de alerta remota, como una aplicación en el celular o notificaciones por mensaje. Y para reforzar los conceptos más importantes, completa el cuestionario de repaso. Además, tenés disponibles los recursos descargables, el resumen completo del módulo y el resumen de dispositivos con sus principales propiedades, para que puedas repasarlos cuando quieras. A lo largo de este módulo vimos que la alarma no reemplaza a los dispositivos mecánicos de seguridad, los complementa. También entendimos que su verdadera función no es impedir por completo un robo, sino detectar, alertar y ganar tiempo. Analizamos los distintos tipos de alarmas, los sensores más utilizados, sus ventajas, sus limitaciones y los riesgos reales de una mala instalación. Y algo fundamental: aunque los diagramas de instalación puedan parecer simples, una conexión incorrecta puede generar fallas eléctricas, vulnerabilidades y dejar al vehículo más expuesto de lo que parecía. Por eso, siempre se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista automotriz capacitado. La protección real aparece cuando combinamos bloqueo físico, detección electrónica, seguimiento y una conducta responsable por parte del usuario. En los próximos módulos vamos a seguir avanzando en estas capas de seguridad, profundizando en nuevos sistemas y en su aplicación real. Te invito a continuar con el curso, completar la actividad práctica y descargar el material de repaso. Y recordad siempre esto: cada capa bien aplicada reduce las chances de ser una víctima más.